Buenas tardes a todos. Agradezco la encomienda que se me ha delegado de hablar acerca de la modalidad virtual y la evaluación del aprovechamiento escolar y universitario. Aunque debo señalar que no ha sido tarea fácil ante la amplitud y complejidad de la situación planteada, especialmente ante los eventos tan retantes que estamos viviendo en Puerto Rico. Los pasados 5 años han sido extremadamente atípicos y difíciles en Puerto Rico. Más allá de la pandemia, venimos atravesando una serie de circunstancias que han afectado nuestra situación económica, social y nuestro estilo de vida en general. En el 2017 nos azotó el huracán María, un huracán categoría 4 que devastó nuestra isla. No veíamos esa devastación desde el huracán San Felipe. Miles de puertorriqueños perdieron sus hogares. Miles de puertorriqueños murieron por causas directas e indirectas del impacto del huracán. Lo más lamentable es que al día de hoy no nos hemos recuperado totalmente del paso del huracán María. Las ayudas gubernamentales no han llegado a muchos puertorriqueños. Sufrimos un grado de devastación que muchos nunca habíamos visto. Tardamos más de 4 semanas en poder reanudar el año académico luego del huracán María, tanto a nivel escolar como universitario, pero nos levantamos, ayudándonos y apoyándonos como pueblo. El 27 de diciembre del 2019 comenzamos a sentir una serie de temblores que afectaron mayormente la zona sur y suroeste de Puerto Rico. Y el 7 de enero del 2020, un terremoto categoría 6.2 en la escala de Richter devastó el área sur. Nuevamente, cientos de puertorriqueños perdieron sus hogares, negocios, escuelas y templos destrozados. Cientos de niños y jóvenes quedaron sin escuelas donde estudiar. Se afectó el sistema de educación público y privado, desde el nivel elemental hasta el de posgrado. Comenzamos a experimentar una actividad sísmica como nunca antes. A más de 2 años de esta serie de temblores, quedan planteles escolares destrozados que no se han podido habilitar. A eso se suma el cierre masivo de escuelas que ocurrió del año 2017 al 2019. Según un estudio realizado por el doctor José Caraballo Cueto en el año 2020, en este periodo se cerraron el 34% de las escuelas públicas en Puerto Rico. 58.606 estudiantes fueron desplazados de las escuelas. El 65% de las escuelas cerradas fue en zonas rurales, donde hay menos transportación pública. El cierre masivo de escuelas dificulta la situación de poder relocalizar estudiantes que perdieron sus escuelas a causa de los temblores, unido al hecho de que el 78% de los estudiantes del sistema público están debajo del nivel de pobreza y los estudiantes desplazados tenían una incidencia de pobreza mayor. En el 2020, la Organización de las Naciones Unidas informó que el cierre de planteles escolares en el mundo también afecta el acceso de los estudiantes a alimentos nutritivos, el trabajo de los padres y aumenta el riesgo de violencia contra las niñas y mujeres. Estuvimos varios meses para poder regresar a los planteles escolares y a las universidades. Había que inspeccionar los edificios, hacer los arreglos pertinentes y certificar la seguridad de las estructuras que quedaron en pie. En promedio, regresamos a la sala de clases en febrero del 2020. Nuevamente nos levantamos ayudándonos y apoyándonos como pueblo. Y comienza la pandemia. Ya desde diciembre del 2019 comenzamos a escuchar los casos del virus novel del SARS-CoV-2 que causó miles de muertes y el confinamiento de villas enteras en Wuhan, China. Gracias a la gran movilidad que tenemos entre continentes, llegó la enfermedad del COVID-19 a América antes de lo esperado. El 16 de marzo, escasamente
Un mes luego de haber regresado a la sala de clases por el efecto de los temblores, se decretó en Puerto Rico un cierre total de operaciones para tratar de proteger al pueblo puertorriqueño de esta altamente contagiosa y mortal enfermedad. Enfermedad que al momento ha infectado a más de 600 millones de personas en el mundo y a más de 900,000 en Puerto Rico, de acuerdo con el portal de informes de COVID de la Universidad de Johns Hopkins. Pasamos a un encierro total ese 16 de marzo del 2022. Recuerdo haber tenido que salir corriendo a la oficina para buscar el resguardo que tenía en la computadora para continuar los trabajos de la oficina desde mi hogar. Sin mucha planificación, de repente pasamos de estar en la sala de clases a tratar de comunicarnos de forma virtual sin haberlo practicado, sin estar suficientemente preparados. Muchos sin tener los medios necesarios, computadoras adecuadas, conectividad a la Internet, una señal estable, suficientes equipos para todos los estudiantes en el hogar. No todos dominamos la tecnología. Esto ocurrió tanto con estudiantes como con profesores y maestros. El resumen de la política de la Organización de Naciones Unidas de agosto del 2020 señala que la pandemia de COVID-19 ha causado el mayor trastorno en el sistema de educación a nivel mundial de la historia. Se han afectado 1.6 billones de estudiantes en 190 países, el 94% de la población mundial estudiantil. Esta crisis afecta principalmente a la población más vulnerable, niños y jóvenes de áreas pobres o rurales. La ONU estimó que para el año 2021, alrededor de 23.8 millones de niños y jóvenes no tendrían acceso a la educación o no continuarían sus estudios debido al impacto económico de la pandemia. Tal vez a nivel universitario tuvimos más acceso a la tecnología en comparación con escuelas y colegios de nivel K12, siendo aún más difícil en el sistema público de educación, donde estuvieron varios meses sin poder reunir a los estudiantes, en ocasiones todo el semestre o varios semestres. Niños y jóvenes sin tener clases formales semestre tras semestre. En un artículo publicado por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico en septiembre del 2020, a 6 meses del inicio de la pandemia, el secretario de Educación indicó que 281,551 estudiantes no contaban con computadoras, tabletas ni acceso a Internet por problemas de ensamblaje y atrasos en los envíos. Los que podían tomar clases tuvieron que enfrentar el reto de la concentración, tantas horas frente a una computadora, luchando por no tener una señal de Internet estable o la tecnología necesaria para tomar la clase. En ocasiones tentados a apagar la cámara y no atender, sin darse cuenta que eso les hacía más daño. Los maestros y profesores universitarios batallando para tratar de dominar de forma inmediata algo desconocido, que toma tiempo y necesita apoyo. Algunos maestros y profesores no pudieron adaptarse a estas situaciones desconocidas y estresantes, y los que pudieron optaron por jubilarse. Se multiplicó exponencialmente la cantidad de trabajo de preparar material, corregir, buscar formas no tradicionales de transmitir conocimiento a los estudiantes. Los estudiantes también sintieron el aumento en la carga académica, deficiencias en el manejo de la tecnología, comunicación difícil con algunos maestros y profesores. Aunque es importante aclarar que la gran mayoría de los maestros y profesores han ido más allá de sus limitaciones para enseñar a sus estudiantes. Algunos estudiantes a nivel universitario frustrados, cansados por el trabajo, situaciones familiares difíciles, responsabilidades económicas, optaron por hacer una pausa en sus estudios hasta que pudieran regresar presencialmente al salón de clases. En el caso de las experiencias de laboratorio, maestros y profesores se enfrentaron a tener que pensar y buscar
cómo llevar alguna experiencia práctica a los estudiantes utilizando simulaciones, herramientas digitales o materiales que tuvieran accesibles los estudiantes en sus hogares. Para las ciencias y las matemáticas, esto ha sido un reto mayor. En la universidad tuvimos que buscar alternativas de parte de las oficinas de servicio para atender y llegar a los estudiantes y que pudieran encontrar otro ser humano con quien hablar y consultar sus situaciones, no solamente a través del correo electrónico. ¿Qué hemos visto luego de 2 años? En el 2020 se publicó el artículo Demandas tecnológicas, académicas y psicológicas en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19, publicado en la Revista Caribeña de Psicología. Este estudio recopiló información suministrada por 167 estudiantes de 17 instituciones universitarias de Puerto Rico. Encontramos que los estudiantes tuvieron problemas con el acceso en la carga académica, la mala implementación de cursos en línea, falta de orientación, falta de flexibilidad de los profesores, entre otras. Este estudio también informó que el cambio abrupto en la enseñanza, en la modalidad de enseñanza, el aislamiento social, la ansiedad, la depresión, dificultad para adaptarse a las nuevas tecnologías, aspectos económicos, horario regular, son dificultades de los estudiantes universitarios. El 84.4% indicó no haber recibido adiestramientos, talleres, explicaciones u orientaciones acerca del proceso de transición. Incluso se han visto afectados sus hábitos alimentarios a unos menos saludables. También en el 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó que la pandemia del COVID causó una disrupción nunca antes vista a nivel mundial. Estudiantes con deficiencias porque no han pisado una sala de clases en 2 años, porque no contaron con los medios económicos ni tecnológicos para tener una educación. Esto en detrimento directo al aprovechamiento académico. Lo que experimentamos en Puerto Rico está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en los países con menos recursos económicos. Una vez más, vemos cómo se afecta principalmente las personas en desventaja económica en situaciones de pobreza. Pero no perdamos de perspectiva los efectos emocionales causados por el encierro, presiones en el hogar, la disrupción de la rutina diaria, la crisis económica y otros, lo cual afecta a todas las estratas sociales. No quedan exentos en la disminución en aprovechamiento académico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos toca apoyar a los estudiantes, trabajar con ellos para ayudarlos a superar esas deficiencias y mejorar su aprovechamiento académico. ¿Cómo lo hacemos? No nos podemos quedar en el lamento y la queja y no hacer nada. ¿Qué alternativas ofrecemos? Pensemos, ¿ha tenido la pandemia algún aspecto positivo? Gracias a la pandemia, descubrimos nuevas formas de hacer las cosas, de encontrarnos con el otro, incluso con nuestros familiares. Hemos tenido que innovar, pensando en formas noveles de transmitir el conocimiento a nuestros estudiantes, utilizando herramientas digitales, nuevos modelos de enseñanza, plataformas de videoconferencia, promoviendo la imaginación y la invención en nuestros estudiantes. Como docentes, nos vimos forzados a aprender nuevas tecnologías de manera acelerada, a aprender junto con los estudiantes. Nos hemos dado cuenta de que podemos desarrollar ambientes de enseñanza virtuales que permitan aumentar la autonomía y responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje, a acceder a diversas fuentes de información, promover el aprendizaje colaborativo y el diseño instruccional universal. Tanto docentes como estudiantes enfrentamos dificultades. Las circunstancias nos han llevado a cada vez más ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro, tratar de entender las circunstancias de mi prójimo y ser más empático con mi prójimo.
La realidad es que nuestros estudiantes se enfrentan a retos y situaciones que en nuestra época no eran tan prevalentes, como ver tantos estudiantes jefes de familia tomando las riendas de sus hogares, manteniendo a sus padres o abuelos, estudiando y tratando de progresar para el bien de sus hijos, estudiantes que en ocasiones fueron padres muy jóvenes y quieren salir adelante, solo por mencionar algunas circunstancias. De igual forma, hemos aprendido nuevas maneras de evaluar y evaluar a los estudiantes. Que el proceso de evaluación no se vea como algo punitivo, sino que sea realmente para medir el logro que queremos alcanzar en los estudiantes. No tratar a los estudiantes como tal vez nos trataron en nuestros tiempos en cuanto a la evaluación y tipo de exámenes que tomamos, donde la A es para el libro, la B para el profesor y la C para el estudiante. Me llama mucho la atención el concepto de una evaluación buena por haberse desarrollado con el concepto de bondad de la Real Academia Española. Bueno, cualidad de bueno, natural inclinación de hacer el bien, acción buena. Como indica Nicolás Martínez Barcárcel de la Universidad de Murcia en España y sus colegas en su estudio, la evaluación del aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Notas para una reflexión. Díaz Valcárcel indica que el profesor docente debe ser buen evaluador, que desarrolle estrategias para conocer efectivamente lo que se evalúa. La docencia debe estar orientada hacia lo bueno. De esta forma, una evaluación buena, continúa Díaz Valcárcel, se realiza con un propósito y es adecuada al objetivo que se debe alcanzar. Esto me recuerda la magnanimidad a la que nos llama el padre Kentenin. Por otro lado, la evaluación debe ser útil, con propósito y adecuada. Según Bolívar Botía, de la Universidad Complutense de Madrid, la evaluación puede llevarse como examen o formación. En la evaluación como examen se enseña para evaluar después y no atiende la diversidad de aprendizaje, mientras que en la formación se evalúa para enseñar mejor y atiende el asunto de la diversidad de inteligencias y estilos de aprendizaje. De esta manera se promueve la reenseñanza. Prestamos atención a las deficiencias que le quedan al estudiante luego de haber enseñado un material. Enseñar no es sinónimo de aprender. Es importante crear conciencia de la evaluación para enseñar mejor, para que el estudiante realmente pueda internalizar el material que debe aprender, que sea un material útil para su vida, que le sea de provecho. Como docentes, entiéndase tanto maestros como profesores universitarios, estamos llamados a ser magnánimos, empáticos, maestros como Jesús. Que sea ese nuestro norte, servir a nuestros estudiantes, servir a los docentes para una mejor educación, para un mejor país. La docencia no puede desligarse de los avances de la sociedad y la realidad que nos rodea. La pandemia precipitó la utilización de formas virtuales de encontrarnos y tuvimos que tratar apresuradamente de incorporarlos, entrenarnos y entrenar a los estudiantes. La transición ha sido muy retante para todos. Tal vez para nuestra sorpresa, en algunos casos más fuerte para los estudiantes, que tal vez pensamos que tenían mayor dominio de la tecnología por su avidez y uso de los teléfonos celulares y mayor acceso a la Internet, pero nos dimos cuenta que eso no era así en la mayoría de los casos. También tuvimos grandes dificultades con el acceso a la Internet, lo cual es fundamental para la era digital. Según como el huracán María develó la realidad, la real cara de la pobreza en nuestro país, la pandemia develó la carencia de acceso a servicios de Internet robustos para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La falta de acceso no era solo en los estudiantes, sino también en los facultativos y los maestros.
ya sea por vivir en lugares remotos o por simplemente no tener los medios económicos. Hemos sido testigos de cómo se compartían celulares y computadoras entre hermanos para poder asistir a clases, a veces haciendo turnos para asistir a las clases, con miles de limitaciones para poder entregar los trabajos. También las limitaciones de los maestros y profesores para poder preparar material para sus cursos, muchos careciendo de las herramientas tecnológicas, develando la desigualdad social en nuestro país. No es solo tener la computadora, es saber utilizarla, utilizar nuevos programas, tener una buena conexión de internet, evitar caer en la tentación de apagar la cámara y no atender pensando que podré hacer la tarea sin problemas. Para el docente es romper esa brecha generacional y acercarnos y entender a nuestros estudiantes con sus cargas materiales, emocionales, las cuales tenemos todos. Hemos aprendido que es posible la educación a distancia de excelencia, siempre que contemos con cursos diseñados rigurosamente y mantengamos el mejoramiento profesional de los docentes en las nuevas herramientas y estrategias de enseñanza virtual. En nuestra universidad hemos estado incorporando tecnología y herramientas digitales en la sala de clases, especialmente durante los últimos 10 años, al igual que programas de entrenamiento en diseño instruccional universal para la facultad. La meta principal del diseño instruccional universal es eliminar los obstáculos que impiden el aprendizaje, brindando a todos los estudiantes la misma oportunidad. Para esto se utilizan diferentes estrategias de enseñanza y se adapta a las fortalezas y necesidades individuales, con el fin principal de brindar una educación de calidad. Según Martínez Valcárcel y colegas, una educación de calidad es aquella que es eficaz cuando se logra que los alumnos aprendan lo planificado luego de determinado ciclo, que no se limite a su participación en la sala de clases, de relevancia en términos individuales y sociales. Responde a lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona, intelectual, afectiva, moral y físicamente, para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la sociedad. Aquella con procesos y medios que brinda el sistema para el desarrollo de su experiencia educativa. Esto incluye docentes preparados, buenos materiales de estudio, estrategias didácticas. Veamos la pandemia como una oportunidad, como practicaba el padre Kenton en la fe práctica, en la divina providencia. El encuentro en entornos virtuales, cursos en línea, cursos virtuales a distancia llegaron para quedarse. Han demostrado ser herramienta facilitadora de la enseñanza, siempre y cuando las personas tengan acceso a la tecnología y conectividad. De acuerdo con el Banco Mundial en su publicación COVID-19, Pacto en la Educación y Respuestas de Política Pública, la respuesta desde la política pública debe incluir las siguientes etapas: enfrentar la pandemia, gestionar la continuidad y mejorar y acelerar el aprendizaje. Enfrentar la pandemia incluye el cierre de planteles escolares para la protección de los seres humanos. Muchos países implementaron programas de alimentos para que los estudiantes no sufran hambre y se mantengan saludables. Establecer programas de emergencia para aprendizaje a distancia, aprovechando plataformas tales como radio, televisión, celulares. Ayudar principalmente a los más desventajados. Mantener comunicación y ayuda financiera, especialmente para los estudiantes en riesgo. Orientaciones a las familias acerca de cómo apoyar a los estudiantes en este proceso. Los gobiernos deben aprovechar las instituciones de educación superior como apoyo en ayudas tecnológicas al sistema educativo. Gestionar la continuidad. Reabrir las escuelas de manera segura, tratar de aminorar la deserción escolar y recuperar el aprendizaje afectado. Hemos sido testigos de la reapertura escalonada con brotes y siglos de cierres, pero esto es parte del proceso de volver a la normalidad.
Para recuperar el aprendizaje afectado, es necesario evaluar a los estudiantes para ajustar los planes de estudio de acuerdo a las deficiencias que presentan. Recuerdo profesores preocupados por las destrezas psicomotoras de nuestros estudiantes en los laboratorios. Aspectos tan básicos como agarrar correctamente un microscopio, medir volumen, pesar sólidos, no haber practicado tomar una muestra de sangre o poner un Foley, utilizar programas de computadoras. Hemos tenido que ajustar nuestros contenidos, los calendarios, para poder apoyar a los estudiantes a volver a esta corriente regular. Adiestramientos a directivos y docentes para brindarles las herramientas apropiadas. Acelerar el aprendizaje, reducir las diferencias en equidad, trabajar en equipo con los padres, aprovechar la oportunidad para utilizar enfoques más eficaces y equitativos para reducir las diferencias en aprendizaje, utilizar más eficazmente las herramientas de aprendizaje remoto, evitar la deserción escolar, enseñar el nivel correcto, mayor apoyo a los padres, docentes y estudiantes, incluyendo apoyo emocional. Que la pandemia nos sirva de oportunidad para mejorar el sistema de aprendizaje, que sea uno de equidad, de acceso y oportunidades, especialmente a quienes más lo necesitan. Aprendiendo de experiencias pasadas, debemos ser capaces de formar un sistema educativo más efectivo que pueda adaptarse a la necesidad de los tiempos. Corresponde tanto a las instituciones educativas públicas y privadas y a los gobiernos ayudar a estudiantes, maestros y profesores a superar estas dificultades. Después de todo, no somos culpables, no es cuestión de buscar el culpable, sino de responder responsablemente. Preservemos ese derecho fundamental a la educación.